buenas noches. Quisiera agradecerle al Parque Explora por esta invitación, también a la Sala Mente y al programa Ciencia en Bicicleta. Hoy voy a moderar una conversación entre el doctor Alberto Restrepo, psiquiatra y exdirector del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Antioquia, autor de varias publicaciones sobre el ejercicio de la psiquiatría en Colombia, la ética profesional, la formación de los médicos y la necesidad de repensar el oficio de la psiquiatría. Y a su lado me acompaña Piedad Bonet, novelista y dramaturga colombiana, quien nació en Amalfi, Antioquia, y es autora de varios libros, entre los que se encuentra Lo que no tiene nombre, publicado en el 2013 por Alfaguara. En este libro, de manera íntima, demoledora, pero también muy lúcida, Piedad habla de lo que fue el padecimiento de la enfermedad mental de su hijo Daniel, y quien luchó durante 10 años contra la esquizofrenia, y eligió morir suicidándose en mayo del 2011 en Nueva York. Mi nombre es Angélica Cuevas, trabajo para el periódico El Espectador cubriendo temas de salud. Creo que esta puede ser una conversación muy rica sobre el tema de tratamiento de salud mental en Colombia. Creo que es muy valioso que un parque como Explora abra la posibilidad de hablar de estos temas de manera más pública en el país. Yo quisiera empezar a contarles cómo terminamos nosotros acá sentados. En diciembre del año pasado, nosotros desde el periódico quisimos invitar a Piedad a hacer parte de un especial que titulamos La Batalla. Esta es la portada de ese especial, salió publicada en enero, porque queríamos como explorar un poco qué había ocurrido después de que Lo que no tiene nombre se hubiera publicado. Ya habían pasado unos meses y nos acercamos a ella también por esa sensibilidad que ella tiene frente a este tema, y la invitamos a ser editora de un especial, y nos sentamos en un café en Bogotá y decidimos elegir como personajes a algunas de las personas que habían llegado a su vida después de la publicación de ese libro. Entonces Piedad nos empezó a contar como que habían llegado muchísimas cartas de pacientes, también de mamás, de novias, de esas personas que padecían alguna enfermedad mental, y quisimos hacer este especial y invitar a algunos de esos personajes a aparecer en nuestras páginas y también pues, en la lectura de ustedes. Entonces, la próxima. Esta fue como la entrada del especial, fueron más o menos 6 páginas que publicábamos. En esta Piedad hace una introducción sobre lo que fueron la llegada de esas personas a su vida, y también lo interesante que fue la respuesta de la gente a la publicación de su libro. En el siguiente vemos 2 historias, una que se llamó Mari, su derecho a ser feliz, de una paciente que vive aquí en Medellín, que de manera muy bella nos abrió como las puertas de su casa para contar su historia y la de su amor. Luego nos encontramos con María José Bustos, una española pianista, hermana de César, que fue diagnosticado con esquizofrenia hace más o menos 30 años, y esta es una mujer que ha acompañado a su hermano durante todo este tiempo, y cómo ha sido también ese papel de la familia dentro del tratamiento de enfermedad mental. Luego nos encontramos con Salam, que es un chico de Bogotá que tiene una organización que se llama Fundamental Colombia, que reúne la discusión sobre cuáles debería ser la defensa de los derechos de los pacientes con enfermedades mentales en el país, con un debate muy interesante. Y más adelante hablamos con un psiquiatra español que nos contó cuál debe ser ya como ahora de pronto el futuro de los tratamientos en psiquiatría. Nos habló le quisimos poner ese título, un psiquiatra descarriado, porque él va muy en contravía de pronto de lo que hasta ahora hemos hablado de tratamientos psiquiátricos, en donde de pronto el paciente está muy aislado en ese tratamiento con la familia. Él habla de la psiquiatría comunitaria. Y finalmente hablamos de un tema con el que quisiéramos de pronto terminar esta discusión, si lo alcanzamos, y es el tema del duelo del paciente, del psiquiatra que pierde a su paciente. Había dentro de este especial un común denominador, que era cuál era el papel de la familia dentro del tratamiento psiquiátrico cuando una familia descubría que uno de sus miembros estaba padeciendo una enfermedad mental. Y yo quisiera empezar por ahí. Quisiera que Piedad nos contara un poquito cómo fue que llegaron esas cartas a su mesa, y también
cómo a nivel personal sucedió como en tu familia, qué tan protagonista fue tu familia en el tratamiento de la enfermedad de Daniel. Sí. Gracias, Angélica, gracias a ustedes por estar aquí, al Parque Explora, por supuesto, y al doctor Restrepo, que creo que nos va a dar muchas luces hoy. Pues yo cuento en mi libro precisamente cómo fue ese dolorosísimo descubrimiento y a la luz de los hechos, ya hoy pues mi evaluación me dice que entre que aparecen los primeros síntomas y un desconcierto generalizado, tanto en la persona que siente que su vida está cambiando, como en los que estamos a su alrededor, pueden pasar muchos meses e incluso años. Yo creo que en el caso de Daniel, nosotros empezamos a pensar que era un problema de desajuste con la universidad, con su vocación, que eran simples miedos, tuvo que pasar por psicólogos primero, que estaban desconcertados también. La cuestión del diagnóstico es siempre algo muy difícil y muy impreciso muchas veces y que no queremos aceptar en otras oportunidades. Hay palabras muy duras en esos diagnósticos, hay una imposibilidad también de preguntarle a la persona que está padeciendo la enfermedad mental por ella, porque él también quiere negar que eso le está sucediendo. Entonces no sabemos si lo que está sucediendo es simplemente una discordancia entre él y su mundo o de verdad una cosa más seria. En el caso nuestro, pues duramos en desconcierto y muy mal asesorados, hay que decir la verdad, por lo menos 1 año y medio, 2 años. Y después ya de recibir como un diagnóstico así un poco brutal, como lo cuento ahí, hecho de manera, diría yo, despiadada por la persona que nos lo da. A lo mejor es que eso tiene que ser así, el doctor nos dirá ahora si de repente es que hay que decir, como nos dijo ese médico, es que su hijo tiene esquizofrenia. Cuando nos fuimos allí sin sonrisa, sin abrazo, sin palmada en el hombro, sin nada que nos consolara, ¿sí? Recibir esta noticia, ¿sí? De una cosa tan definitiva. Bueno, y ya empieza un padecimiento que incluye la pregunta de Daniel, porque los médicos no daban diagnóstico a él. Mamá, ¿qué es lo que yo tengo? Y yo arriesgadamente, como 5 años después, y después de que pasaron muchas cosas, dije, mi amor, tú tienes una forma de esquizofrenia. Yo puse la palabra una forma para mitigar eso y para como que hubiera un resquicio de esperanza, ¿no? En cuanto a las cartas, Angélica, pues cuando aparece mi libro, yo resumiría diciendo que llegó a mí una avalancha de dolor. Les estaba contando que el día del lanzamiento del libro había un montón de gente tan inusitado que yo empecé a decir, esto tiene que obedecer a algo muy particular. Y cuando ya vinieron a mí las personas con el libro en la mano, no venían como habitualmente hacen los lectores a que yo simplemente les dedicara un libro que probablemente les iba a gustar, sino que venían todos a contar una historia. Y desde ese momento hasta ahora, eso no ha parado. Yo podría decir que semanalmente recibo 3, 4, 5 cartas de personas que acaban de leer el libro y que me manifiestan digamos, una emoción de cualquier índole. Y por el camino, por supuesto, he oído muchas historias, he visto muchas lágrimas, he recibido muchos abrazos y sobre todo he aprendido mucho y he visto que la enfermedad mental tiene muchas facetas y que es un fenómeno muy difícil de aprender y de aceptar. Doctor Piedad, toca un tema importante que es el papel del psiquiatra dentro de ese diagnóstico, esos psiquiatras que a veces se presentan como
muy rudos ante el diagnóstico, a veces también muy distantes frente a la familia. Cuéntenos cuál es su percepción como sobre lo que ella nos expone. Bueno, yo quiero referirme a la parte inicial de tu pregunta. Hasta hace algunos años, en la concepción clásica que se tenía en psiquiatría en cuanto a relación médico-paciente, se circunscribía exclusivamente al paciente y se prescindía por completo por parte del profesional de cualquier relación con personas significativas del paciente, a excepción de, pero dentro de ciertos límites, de pacientes niños o adolescentes. Esa visión tan restrictiva, que obedecía a ciertas concepciones teóricas que ya están revaluadas, ha ido cambiando y hoy se tiene la noción de que el paciente no es exclusivamente el individuo que consulta al médico psiquiatra, sino la unidad social o el sistema social al cual pertenece el paciente. Es imposible concebir que los pacientes en su mayoría sean entes insulares, completamente desconectados de un medio, carentes de personas significativas para quienes su dolencia psiquiátrica tenga alguna importancia. Hay excepciones en las cuales se conserva una relación que es estrictamente confidencial con el paciente exclusivamente, pero son casos muy excepcionales, de tal suerte que la participación de la familia o personas significativas con el consentimiento del paciente que aún goza de autonomía. El paciente que está significativamente perturbado no puede consentir a la participación de la familia. Esto tiene que ser impuesto de una manera casi que paternalista por parte del psiquiatra, pero eso es una situación muy excepcional. ¿Qué fue lo que ocurrió en tu caso, Piedad, con tu relación con el psiquiatra y cómo conociste de pronto a este psiquiatra que nosotros pudimos entrevistar en El Espectador? ¿Qué te llamó la atención de ese método? Bueno, yo debo decir, y es de lo que doy testimonio en el libro, sin hablar abiertamente contra el, digamos, el psiquiatra en general, porque por supuesto que hay excepciones, pero digamos mi experiencia fue de muchas equivocaciones, comenzando por pensar que la elección entre un psicólogo y un psiquiatra, que es una cosa muy definitiva. Yo comencé con los psicólogos y los psicólogos asumieron a un paciente que yo creo que no estaban en condiciones de tratar. Y de lo que puedo dar testimonio es de que jamás, digamos, teniendo esta familia, la mía, una, digamos, enorme conciencia de las cosas, un espíritu crítico, un ánimo de búsqueda, un pensamiento liberal, no tabús, no cosas de las que no se hablan. O sea que hicimos una búsqueda muy intensa y con muchos recursos, porque teníamos dónde explorar, cómo pagar una psiquiatría que está hecha para los ricos o para las gentes pudientes, pero jamás para las clases medias ni los pobres. Examinen ustedes cuánto cobra un psiquiatra en su consultorio para que vean esta discriminación ya de origen. Bueno, y luego tendremos de pronto posibilidad de hablar de lo que pasa con la salud pública. Y nunca en esos 10 años alguna persona se le ocurrió, de esos psiquiatras o psicólogos, remitirnos o convocarnos a una reunión, por ejemplo, con Daniel incluido, para ver qué se hacía, ni remitirnos a una entidad donde se nos diera información y ni siquiera bibliografía. Como yo cuento ahí, yo fui donde el director médico de un hospital importantísimo en Bogotá, y el médico lo que se le ocurrió decirme fue: ¿y usted qué quiere que le diga? ¿Sí? O sea, todos ellos son distintos, no me dio ninguna palabra de aliento. Entonces, este médico que yo encontré en España de manera puramente casual, desafortunadamente Daniel ya había muerto y él había leído el libro, y tuve ese diálogo
Y fue muy triste para mí que llegaron muchas ayudas. Una vez Daniel murió y yo me puse a hacer la investigación ya a conciencia para escribir ese libro. Ahí empecé a ver algunas luces y a tener algunas asesorías cuando ya, digamos, nada podía hacer yo, por lo menos en ese caso particular. Yo creo que sí podríamos aprovechar para hablar un poquito de esas rutas de atención. Cuando conversamos esta mañana, el doctor hablaba también como de las dificultades que tiene el sistema de salud en Colombia para que un paciente con enfermedad mental sea atendido. Cuéntenos un poquito como de usted cómo percibe el sistema de atención en el país. Bueno, habría que hacer una introducción muy breve que quiero hacerla para poder complementarla con la respuesta a la pregunta que tú me haces. Entre las distintas especialidades médicas, la psiquiatría es única y sui generis. Es la única especialidad en medicina que es exclusivamente clínica. Clínica quiere decir de que los procedimientos que se ponen en práctica son logrados a través de la interacción del paciente con el psiquiatra. Nosotros en psiquiatría no disponemos de un solo auxiliar paraclínico que nos permita complementar la tarea de evaluación diagnóstica. Todo es a través de la relación con el paciente. Por eso la psiquiatría es una especialidad exclusivamente clínica. Nosotros no disponemos de ninguna variable objetiva para corroborar una presunción diagnóstica, absolutamente ninguna. El diagnóstico es clínico y se va sustentando en un tiempo gerundio. A medida que transcurre la relación con el paciente, los nuevos hallazgos van afirmando o cuestionando la impresión diagnóstica inicial, de tal suerte que es una especialidad muy sui generis. Nosotros somos exclusivamente clínicos y ese tipo de situación no se da en ninguna otra rama de la medicina. Un médico en cualquier otra especialidad distinta a la psiquiatría hace una evaluación diagnóstica. Quiero precisar qué quiere decir diagnóstico y qué es diagnosticar, ilustrándolo con un ejemplo. Un paciente acude a un médico con una afección pulmonar. El médico inicia un proceso del diagnosticar o el diagnosticando. Generalmente los procesos diagnósticos no se dan con la rapidez y la instantaneidad que se da, por ejemplo, en una sala de urgencias, donde por las condiciones especiales el diagnóstico tiene que ser inmediato a pesar de que sea presuntivo. El médico se auxilia de una serie de recursos paraclínicos para precisar si la dolencia pulmonar de ese paciente es de naturaleza microbiana o tumoral, etc. Nosotros no disponemos de esos recursos. Disponemos únicamente de la interacción con el paciente, El médico, y quiero referirme a lo que comentaba Piedad, el médico psiquiatra ha ido evolucionando a medida que evoluciona la psiquiatría. Cuando yo inicié mi entrenamiento muchos años atrás, era parte del entrenamiento que se hacía con nosotros de establecer una barrera de separación impermeable con el paciente, en el sentido de que no hubiera expresión de sentimientos hechos manifiestos al paciente y en respuesta a las expresiones emocionales del paciente, de que hubiera una cierta contención de parte nuestra. Eso se consideraba que hacía posible que el proceso terapéutico continuara sin que se diera ningún tipo de contaminación. Eso en alguna medida, a excepción de ciertas formas muy puristas de psicoanálisis, ha desaparecido. Hoy el psiquiatra se va integrando, y uno esperaría que la integración fuera mayor aún, con las demás disciplinas médicas en ámbitos médicos, conservando su formación como médico y como humanista, que básicamente es lo que un psiquiatra es. Hablemos un poquito de medicamentos. Quisiera preguntarle a Piedad, o si de pronto puede mostrarme un poquito un fragmento de su libro,
en el que habla de los efectos secundarios de algunos de los medicamentos que tienen que tomar algunas de las personas con enfermedades mentales, y que nos cuente por qué quiere compartirnos ese pedacito de su libro. Bueno, cuando Daniel empezó a tomar sus medicamentos, lo primero que yo hice, como tanta gente ahora, fue ir a internet y mirar los efectos secundarios y preguntarme por un montón de cosas, y quedé absolutamente aterrorizada de lo que eso significaba como riesgo. Entre otras cosas porque yo tenía una sospecha profunda de que el remedio para el acné le había desencadenado esto. Yo tenía, era simplemente una intuición de madre. Ya en los últimos años, antes de que muriera, encontré realmente la descripción de los posibles efectos secundarios de ese medicamento, que dice puede producir depresión, episodios psicóticos y intentos de suicidio. Eso dice en la prescripción. La Sociedad Dermatológica escribió cartas cuando yo saqué eso en el periódico, desmintiéndome, y en fin, hay una reacción de alguna manera adversa, porque claro, yo entiendo también que es multifactorial la cuestión del desencadenamiento, pero me parece tan grave que haya un medicamento que diga eso y que a mí me haya tocado exactamente la víctima, pero no solo a mí, sino a muchísimas personas que luego me han testimoniado. Está, por ejemplo, aquí Ana Cristina Restrepo, que dio también testimonio público de eso inmediatamente cuando yo le conté a ella hizo pública su experiencia, y yo tengo algunos testimonios. Yo traje unas cartas de muchachos que me han escrito, o madres, ¿sí? Y les puedo leer un fragmentico. Dice aquí, por ejemplo, me atrevería a decir que este es un muchacho que ha estado internado varias veces en la clínica, me atrevería a decir que aquellas pastillas para el acné que usó Daniel, las cuales mencionaba en alguna parte del libro, encajan muy bien con unas que yo tomé hace un par de años, isofase, isotretinoína, y que también podían producir, además de daños en el hígado, mucosas resecas y depresión, y podía conllevar a ideas suicidas. Y tengo una mujer de México que me escribe, ya no es un remedio para el acné, sino otro, y me dice: y he sido víctima de un medicamento que disparó mi psicosis, Aclimafel, vendido en América Latina como pan caliente para tratar a mujeres en menopausia, pero prohibido en Europa y USA por causar muertes. Yo luego estuve mirando cuando murió Daniel y me encontré con numerosos juicios en Estados Unidos y Europa contra ese remedio del Roacutan. Ya sobre precisamente los medicamentos psiquiátricos, en efecto, no eres como los otros. Los mensajes que tus cientos de neurotransmisores deben conducir a cada una de tus neuronas cerebrales, que son millones, te llegan en forma distorsionada porque las sinapsis, sus imperceptibles membranas, no están cumpliendo su función. Esto yo lo hice como una síntesis de lo que vi en Daniel, pero de muchísimas cosas que aprendí en libros y que oí de testimonios de diferentes personas. Quizá tu dopamina sea excesiva, quizá falle tu dosis de serotonina, o tal vez no haya equilibrio entre estas nobles damas y la norepinefrina. ¿Cómo voy a saberlo? Bueno, me voy a saltar un pedacito. Pero la ciencia no te abandona. Abre la boca, cierra los ojos, siente sobre tu lengua la pequeña grajea que hará el milagro. Es el siglo XX o el XXI, ten fe. Risperidona, aloperidol, clorpromacina, olanzapina, aripiprazol, el nombre no debe importarte, te basta con saber que es un antipsicótico, un producto de última generación. Es verdad que puede no servirte, incluso que puede excitarte aún más, hacer que te arrojes al vacío, pero en la mayoría de los casos funciona, puedes estar seguro. Te atontará un poco, sí, y es posible que te den mareos al levantarte, por eso ve con cuidado. Quizá te sientas lento, lejano, desasido del mundo, indiferente. Quizás te dé sed, te ponga a salivar, te vuelva rígido,
Tal vez tiembles, tengas tics, dolores en las piernas y en los brazos, o te vuelva impotente. Y eso sí, buena parte del tiempo te sentirás soñoliento. De eso se trata, de aniquilar tus excesos de dopamina, de adormecer un tanto tu cerebro, de matar esos malditos demonios. Si te dieran convulsiones, llámanos. O si tienes mirada borrosa o dificultad para tragar, si tomaras durante mucho tiempo, podría darte acaticia. Mira qué nombre. Eso quiere decir que tu cuerpo querrá estar en permanente movimiento, desasosegado. O por el contrario, podrías sentirte de piedra, como una bella estatua condenada al reposo. Tu capacidad de comprender puede ralentizarse, tu conversación puede volverse pesada, pero todo esto es por tu bien, para que en tu cabeza los pensamientos no giren de esa manera vertiginosa, no te rapten ni te alejen, no estallen dentro de ti y desintegren tu yo. No podrán curarte, eso no, pero ya no te hacemos la lobotomía, ya no te ponemos electrochoques, ni te amarramos dentro de una camisa de fuerza, ni te bañamos con agua fría, ni te arrancamos los dientes. Como ya dije, estos son los maravillosos avances del siglo XXI. Doctor, ¿cómo le responde un médico a un paciente que debe tomarse unas medicinas y asumir efectos secundarios como estos para aliviar la enfermedad que está padeciendo? Bueno, voy a tratar de ser muy puntual con la respuesta. En psiquiatría nosotros no conocemos la causa de ningún padecimiento, sea mayor o menor, absolutamente de ninguno. En psiquiatría no disponemos de ningún tratamiento curativo. Los tratamientos que existen en psiquiatría son de tipo sintomático. Sintomático quiere decir que con el medicamento o la ayuda de otro orden que se procure, se trata de aminorar la intensidad del síntoma. Tratamientos sintomáticos. En psiquiatría, quizás más que en cualquier otra especialidad médica, los medicamentos de que nosotros disponemos son medicamentos altamente impuros. Un medicamento es puro en medicina cuando su mecanismo de acción es relativamente simple y bien delimitado y el blanco de acción del medicamento es específico. Ese tipo de medicamento no existe en psiquiatría. Uno podría pensar, por ejemplo, en un medicamento relativamente puro, un anticoagulante que tiene una acción muy definida, un mecanismo de acción muy preciso y un blanco de acción muy preciso. Pero ese tipo de precisión y de especificidad no existe. Los medicamentos nuestros son altamente impuros porque actúan en múltiples sistemas del cerebro y tienen la potencialidad de inducir efectos tóxicos moderados, severos e incluso letales. Por eso, la psicofarmacoterapia, el uso de medicamentos, que es imprescindible en el manejo de muchas de estas dolencias, exige del médico psiquiatra un conocimiento muy a fondo de estos medicamentos para tratar de hacer una aplicación que sea racional. Racional en el sentido de que se va a tratar de aparear el tipo de dolencia que tiene el paciente con las acciones propias del medicamento que se le va a prescribir y que se le va a recetar un medicamento que en lo posible tenga el mínimo posible de efectos secundarios. Es importante anotar una cosa. Los medicamentos en sí solo tienen efectos. La aspirina tiene efectos, la clorpromacina tiene efectos. Esa distinción que establece como una especie de tipología entre efectos terapéuticos o benéficos y efectos secundarios o tóxicos es una creación de nosotros los médicos. Los medicamentos en sí solo tienen efectos. Incluso nosotros en terapéutica psiquiátrica muchas veces empleamos con fines benéficos efectos tóxicos secundarios de algunos medicamentos que en ciertos casos pudieran ser benéficos. Por ejemplo, un paciente tiene trastornos en el sueño o trastornos en el apetito y sabemos que determinados medicamentos tienen un gran poder
somnífero o tienen un gran poder inductor del apetito. Los utilizamos con un fin terapéutico, de tal suerte que esa distinción entre efectos secundarios y efectos primarios o terapéuticos es completamente arbitraria y acomodaticia. Yo quisiera aclarar una cosa, y es que yo hago esa página que es, digamos, muy dolorosa para que el paciente, para que el lector se dé cuenta de los padecimientos de una persona, pero que yo soy una partidaria de la toma de medicamentos psiquiátricos. O sea, estaría en un lugar muy equivocado si pensara que con chamanismo o con meras conversaciones se puede tratar a un enfermo de verdad con una enfermedad mental. Algunos de esos efectos que, como decía Piedad, aparecían en el respaldo del Roacutan era pues, inducir suicidio incluso. Hablemos un poco del tema del suicidio. Para algunas mamás y algunos familiares, incluso para algunos pacientes, es también como una decisión muy difícil de tomar, casi la pérdida de la batalla, pero para otros también es la liberación. ¿Cuál es tu posición frente al suicidio, Piedad? Bueno, yo pienso que esta sociedad tiene que hacer visible el suicidio, dejar ese tabú, separarlo de ideologías, dejar de pensar que eso es un pecado, que la gente se va a condenar si se suicida, cuestiones que vienen desde la religión. Yo creo firmemente en la autodeterminación humana. Creo en que una sociedad debe crear todo tipo de ayudas para que las personas vivan, pero vivan de la mejor manera posible. Lo que pienso es que cuando una persona reiteradamente siente que lo que quiere es morir, su decisión es completamente respetable y que los deudos tenemos que saber aceptar y tenemos que saber que eso, digamos, si somos suficientemente generosos y amorosos, sentimos amor suficiente por esa persona, vamos a entender perfectamente y eso nos va a ayudar también a sanar, nos va a ayudar a aceptar. Yo diría en síntesis que el suicidio es un derecho que tenemos todos los seres humanos. Para usted, doctor, el suicidio, ¿cómo lo asumen desde la psiquiatría? Yo pienso que el fenómeno del suicidio tiene una cierta universalidad que nos cobija a todos. Sería muy excepcional pensar que alguno de nosotros nunca ha entretenido de una manera pasiva y pasajera ideas con respecto al suicidio propio de sí mismo. En un estudio epidemiológico que se hizo mucho tiempo atrás sobre los sentimientos que eran patrimonio común del pensar o del vivir de las personas, se encontró que el suicidio y el animar sentimientos de incompetencia o de inadecuación personal eran las manifestaciones más comunes, más prevalentes en el pensar interior de las personas. De tal suerte que en el sentir o en el pensar, el suicidio no es un fenómeno extraño y excepcional, sino que es un fenómeno universal. Ya el suicidio como determinación irreversible de una persona, como acto consumado, yo pienso que sobre eso mismo nosotros todos a un mismo tiempo tenemos tantas claridades como oscuridades. No hay una explicación universal, no hay un adjetivo que califique y nos haga entendible, comprensible el fenómeno del suicidio. Yo pienso que es una opción que está disponible a todos nosotros para situaciones de extrema desesperanza o situaciones catastróficas en el vivir, pero que es una opción que está dentro del repertorio de conductas potenciales que está implícito en cada uno de nosotros.
Asumir el suicidio obviamente es una de las cosas que pueden ser más complicadas para una familia que tenga a una persona con enfermedad mental en la casa. En tu caso y en las cartas, no sé, que recibiste, Piedad, ¿cómo fue el asumir el suicidio de Daniel y cómo has leído que lo han asumido algunas de las personas que se han acercado a ti después de la publicación del libro? Lo que me preguntas, Angélica, es ¿cómo lo asumimos como familia? Sí. Lo asumimos como personas que tenemos pensamiento liberal y que creemos en eso, en la autodeterminación. O sea, con respeto, con enorme tristeza, porque lo más tremendo del suicidio, más allá de la pérdida, es el dolor que tuvo que haber padecido el suicida para tomar la decisión. O sea, el verdadero dolor que queda en el alma es pensar en las horas anteriores, en los meses anteriores, que el suicidio es una idea que va tomando lugar en la cabeza de la persona y aunque el suicida esté en un momento de confusión mental, que es, digamos, una esperanza que uno también alberga, en momentos de lucidez, él ha tenido que considerar eso y entonces eso es verdaderamente muy doloroso, pero nosotros lo asumimos con un infinito amor y un infinito respeto por ese muchacho que era brillante intelectualmente, sensible artísticamente, como ustedes han visto en sus obras que han visto ahí, que era un ser humano con unas ganas inmensas de vivir, que gozaba de los pequeños detalles, que era un nadador, que le gustaba la comida, ¿sí? Que sabíamos que amaba la vida y que sabíamos que se despedía muy a su pesar de la vida, porque veía que su futuro se oscurecía cada vez más. Como dice el doctor, ahí queda un universo de penumbra que uno siempre, digamos, lo llevará a hacer preguntas y lo atormentará hasta cierto punto, porque yo creo que el suicidio es uno de los grandes misterios humanos. Querer desentrañar hasta el final el suicidio de una persona amada es realmente una cosa imposible. Yo los voy a remitir a una carta hermosa que ustedes encuentran en internet, que es la carta de un muchacho chileno que se suicidó por el padecimiento de la enfermedad mental. Ustedes buscan Pablo Ramdor, ¿sí? Que anunció su suicidio por Twitter, lo programó para que fueran a rescatar su cadáver, ¿sí? Y comienza diciendo, el tweet fue programado, hace rato pasó esto, ¿sí? Tengan cuidado si me vienen a buscar, porque tomaré 10 gramos de ácido de sodio y dicen que en contacto con agua o ácido genera gases. Igual dejaré ventilado para que no se acumule, no quiero que les pase nada. Empieza así y es una carta llena de amor, donde les dice, me han querido, me han hecho feliz, la pasamos bien, pero yo no tenía otra opción. Tú tienes una anécdota muy interesante sobre el duelo de los psiquiatras y el paciente. Nos contabas esta mañana que estabas en un congreso y surgió ese tema, ¿y qué fue lo que pasó? Sí, yo estaba con un grupo pequeño de psiquiatras después de que había hablado con un grupo muy grande. Hicimos una cosa como más íntima y un hombre mayor que seguramente tiene mucha experiencia, que se veía un hombre especialmente sensible, porque yo no creo que la sensibilidad sea exactamente lo que abunde en el gremio de los médicos, y hablo de los médicos en general. Ese médico de repente dijo, es que a los psiquiatras también nos duele la muerte de los pacientes, eso la gente no lo piensa. Yo, por ejemplo, tuve una paciente y empezó a describirla, era una muchacha, dijo, y se suicidó y empezó a llorar en ese momento ahí, y dijo, y a mí me dolió mucho esa muerte, y al revivirlo lloró, y yo me quedé muy conmovida porque nunca se me había ocurrido hasta qué punto puede llegar a ser el dolor y el duelo de un psiquiatra que ha querido a un paciente.
Doctor, cuéntenos un poco de esto. ¿Cómo viven los psiquiatras el duelo de la pérdida de un paciente? Como parte del entrenamiento que nosotros recibimos, y se piensa que con miras a facilitar el proceso terapéutico, a nosotros se nos entrena por distintos medios para observar la mayor posible contención en la expresividad de afectos. Eso se ha ido modificando. Se ha ido modificando porque es una tarea muy gravosa cuando uno enfrenta situaciones como la que comenta Piedad o situaciones que uno vicariantemente vive cuando hace la transferencia de la problemática del paciente a la problemática propia de uno o de su familia. Eso inevitablemente activa emociones en uno que en un momento dado se pueden expresar. El hacer un reconocimiento explícito ante el paciente de que este tipo de emociones se dan, yo pienso que tiene un efecto terapéutico en el sentido de afianzar esa relación de trabajo con el paciente que nosotros llamamos alianza terapéutica. Si algo se escucha ahora con frecuencia como efecto de este nuevo sistema de asistencia en salud y particularmente en psiquiatría, es la crítica que se hace a la impersonalización y la deshumanización del médico. Y eso en el campo del psiquiatra tiene implicaciones mucho más serias, porque para nosotros lo fundamental es establecer una relación con el paciente que es en sí el elemento terapéutico, el medio de trabajo. Obviamente que yo en mi experiencia tuve varios pacientes que se suicidaron. Eso me conmovió grandemente y me llevó en 2 de los casos a establecer una relación muy estrecha que perdura hasta ahora con las familias de estos pacientes. El hecho de mi compenetración y de una expresión abierta de mis sentimientos respecto a ese tipo de insucesos hizo que el proceso de duelo mismo de la familia se facilitara por la sumación que yo hice a ese proceso dentro del grupo familiar. Bueno, Piedad, yo no sé, tenemos muy poquito tiempo ya y yo quisiera que tú terminaras de pronto con una reflexión sobre también cuál debe ser el lugar de los pacientes con enfermedades mentales en la sociedad. Hablábamos desde tu papel como profesora en la Universidad de los Andes, en algún momento me mencionaste la necesidad de que los profesores sean más observadores, los alumnos sean más observadores, porque finalmente la enfermedad mental está más cerca de lo que cada uno de nosotros cree. ¿Cuál es tu reflexión frente a esto? Sí, bueno, por supuesto aquí nos quedan enunciados apenas todos los temas. Esto sería para hablar horas y horas, pero la reflexión que yo hago es que el paciente o la persona con una enfermedad mental no necesariamente está en el manicomio ni va para el manicomio. Es un muchacho que está sentado con nosotros en la clase, es un chico de 15 años que tiene depresión o se duerme en la clase. Entonces yo creo que nosotros como sociedad no estamos preparados para reconocer la enfermedad mental, que habría que alertar al maestro, a las madres, y por eso estamos haciendo este tipo de eventos, para que estén alertas, no se asusten. Yo he tenido casos de gente que piensa, por ejemplo, que el chico está endemoniado o cosas así, o una madre que me dijo algo terrible, como ella dice que es igual a Daniel y tiene la misma enfermedad, y yo creo que ella lo que es una perezosa que no quiere estudiar. O sea, cosas durísimas de no reconocimiento. Creo que la universidad está a leguas de hacer las campañas que tiene que hacer y de entrenar a sus profesores, que son también un poco como los médicos a veces, ¿no es cierto?, separados de sus pacientes, de reconocer esto. Y pienso que, claro, es natural que sintamos un cierto temor, porque la prensa se encarga de divulgar solo los casos aterradores
de muchachos que a veces no son personas con enfermedades mentales, o que tienen una enfermedad mental muy particular, que es la psicopatía. Hay una diferencia enorme entre un muchacho que tiene una dolencia psiquiátrica como esquizofrenia y un psicópata. Son cosas completamente distintas y la gente las confunde. Entonces hay mucho miedo y las campañas que yo creo que tenemos que hacer recurrentemente es por no a la estigmatización, sí a la solidaridad, ¿sí? Y sí a una red de apoyo. Voy a decir una cosa cortítica. Daniel alguna vez hizo una escena en un lugar que perturbó a los dos protagonistas. Los dos protagonistas, las otras dos personas se habrían podido acercar a mí de cualquier manera y decirme, Daniel hizo esto, nos parece raro, buscar ayuda. Yo me enteré años después de eso y yo creo que es esa incapacidad de verbalizar las cosas, de enfrentarlas con solidaridad y con cariño, ¿cierto? Y por supuesto no a partir de la discriminación. Bueno, pues les agradecemos mucho haber estado con nosotros y acompañarnos. Yo creo que, como dice Piedad, es momento de que el país dé un debate más público y con menos estigmatización frente al tema de salud mental, que debatamos la ley que ya está aprobada en el Congreso, que miremos desde los medios de comunicación también cómo podemos ofrecerles a ustedes más visiones sobre el tema en el país, como un debate más abierto. Y pues ha sido un placer también compartir con ustedes este escenario. Vamos ahora a abrir espacio para que algunos de ustedes hagan algunas preguntas. Tenemos en principio 20 minutos. ¿Quién quiere? ¿Sí? Dale. Bueno, he entendido de parte de la escritora que de pronto una detección temprana de la enfermedad mental puede ser importante y que en el caso de su hijo le hubiera gustado hacer esa detección mucho más temprano. Pero también he entendido que los diagnósticos de la enfermedad mental entre los psiquiatras, por más temprano que ella sea, un niño, un adolescente, son muy encontrados. Los psiquiatras, al analizar el caso por el aspecto clínico que explicaba el doctor, puede entender que está pasando una cosa y otro psiquiatra, en la misma interacción con el paciente, puede entender que está pasando otra. Entonces, si a eso le agregamos que hay cierta incapacidad de curar la enfermedad, que las drogas que se utilizan producen efectos secundarios terribles, entonces no veo yo por qué empezar a torturar a la persona, bien niño, bien adolescente, sabiendo que no tiene cura. Es decir, ¿qué sentido tiene someterlo a los diagnósticos erráticos, a las drogas que envenenan a la gente, a los manicomios desde más temprano, sabiendo que eso no tiene cura? No, yo creo que es algo, yo tengo una confusión ahí. No, me permito contestarle porque no, yo creo que eso es erróneo, porque cualquier persona, por grave que sea el diagnóstico, tiene posibilidades de paliativos, mejoras. Le voy a dar el ejemplo concreto con mi hijo, ¿sí? Después de muchas equivocaciones, 4 años, digamos, de equivocaciones, da con un psiquiatra que tiene una cantidad de características del psiquiatra, digamos que conocemos, frío, distante, que no ayuda a la familia, etcétera, pero que se toma el caso con un gran apasionamiento y probablemente con un gran conocimiento, y empieza una medicación muy pequeñita, muy controlada, ¿sí? Claro, una cosa personalizada que inmediatamente nosotros vamos viendo la reacción de Daniel, vamos viendo que cesa la ansiedad, que empieza a socializar, que consigue novia, que sale a la fiesta con amigos, y esto dura 4 años y yo creo que hubiera podido durar muchos años más si él no
digamos, no hubiera tomado la opción de irse a los Estados Unidos y caer en manos de un médico que no lo atendía de la misma manera, ¿sí? Por supuesto, eso implica recursos económicos y unos ciertos privilegios que no tiene cualquier paciente, pero yo puedo dar testimonio de que ese cuidado específico y sobre todo esa dosificación y medición de la droga en cantidades mínimas, más una cuestión terapéutica de tipo psicoanalítico, del que sea, conversaciones varias veces a la semana o ya en ciertos periodos solamente una vez a la semana, permitió que ese muchacho tuviera una vida bastante normal, bastante feliz, ¿sí? De varios años, que le permitió incluso silenciar esa enfermedad, y de manera que toda la gente que lo rodeaba no sabía que tenía esa enfermedad cuando él se murió. Entonces yo sí creo que vale la pena hacer esos esfuerzos, siempre y cuando no sea la pastilla que se embute en una proporción que no es cierto? Porque el médico no tiene tiempo, ni tiene tiempo de hacer terapia a través de la conversación, bueno, no sé cómo se llamará técnicamente, pues eso, ¿no? Gracias a ustedes por acompañarnos en este debate. Ha sido un placer poder tener este diálogo abierto y sus oídos también tan dispuestos. Bueno, pues imagino que están supremamente invitados a la próxima edición de Ciencia en Bicicleta y ojalá podamos seguir hablando desde otros ámbitos sobre este tema tan interesante. Que les vaya bien.